Comenzamos. ¿Quién es la J? Ay, esta no me sale, está como una ganzúa. Ay, la Sofi que nos acompaña con sus ladrillos. Claudia, ya empezaron a vernos. Muy bien, buenas noches amigos. Estamos en Viva, sin Viva. El día de hoy está una casita de terror de Jimmy. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana? Oye, hoy es martes. Eso que no nos vimos antes. Pero no nos está domingo, culpa. Ay, la J, ¿no? No. Yo quiero mucho a Liz. Nada más que es una de feliz. Que no se deja que como se quiera un macho. Y no me llega la que se vaya a ver. Hola Miguel. Buenas noches amigos, bienvenidos al Calentado como siempre. Como siempre la Liz. Vamos a compartir. ¿Tienes sueño? Ay, sí, tengo mucho sueño. ¿Tienes sueño la Liz? No sé por qué. Mucho, sí. Estoy súper cansada, la verdad. Pero bueno. Siempre están acá con la mejor vida, ¿no? Por todos ustedes. Sí, ahorita se te quita la sueña como un sueño. Dice Claudia Zabaleta. Hola chicuelos, buenas noches. Buenas noches, Clau. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Bueno, pues vamos con los saludos para todas las personas que nos siguen en la página del Recalentado y que reaccionan a los memelowskis. Un saludo para Barrera Pepillo. Para Mandujano Llano Habana, muchas gracias. Para Clau González. Para Club Falder. ¿Qué significa eso? Creo que es pequeño gusanito, algo así. ¿En serio? Ridícula. Un dislike a la... Para Alex Medel, un saludo. Para Hanna Márquez Rojas, muchas gracias. Para nuestra amiga Alondra, muchas gracias. También para Griselda Castro. Que ya no ha aparecido él de infeliz por acá. Ya, ¿verdad? No, yo creo que ya dijo, basta de J10. Para Erika Gutiérrez. Hasta ahí los saludos. Sí. Seguramente es eso. Muchas gracias por estar reaccionando, por estarnos apoyando y por estarnos viendo, ¿no? Sí, se los agradecemos muchísimo. Ay, ¿quién crees que me escribió? La Alo, que de seguro. Sí, ella. No le puedes echar las habladas ya ni en vivas, porque luego me contesta con un dislike. Muy infeliz, ¿cierto? Hola. Gracias, Ay, mira, te invocaron, mano. O te invocáis, man. Hoy me pongo el pelucón. Como quieras. Amarillo. No sería roja de coraje, ¿no? No, porque es para hechicería y mercurio. No, voy como el Rupertiski, la peluca de ira. ¿No? Mi peluca de ira. Pásenme la peluca, el pelucón de ira. Hola perris, ¿cómo están? Saluditos. Milágralo, muy bien, muchas gracias. Dice Patricia Espíndola, hola, saludos amigos. Hola Pato, un saludo para ti, para el Tala. No, Fui por gracias, el pelucón, Jotas. Muy bien, espero que su fin e inicio de semana. Es que se acaba de bañar la perra. Espectacular. Ay, sí, sublime. Towers. No, así pues te parece al Munra cuando... Oye. Es que así se me imaginé. Monra, la inmortal. Ay, no. Ay, no, qué fea de modos. Muy bien, Pato, de verdad, cuéntenos cómo quedaron rosados. ¿Les regalaron muñeco? Ay, no, yo quedé sola y devastada en mi cama. Marchita. Ya, pues ya, falta poco.
Ahí la loca. Dice Alan, se quiere sentir Rapunzel. Ay, sí, parezco Niurka. Ya va a aparecer la mujer escándala otra vez. Sí, Ah, no, ya. nunca ha aparecido, ¿verdad? Espérate. Pero esperan pronto a la mujer escándala. Sí, ¿verdad? Así es. La mujer escándalo, Jotas. Es que hay mi peluca para hablar de psicología y cosas de asesinos. Como Rupertinsky, Jotas. Ah, es que me Peluca de ¿La ira. tienes? Y ahorita se ve todo el periódico aquí. Ay. Pues sí, amigos, un saludo para todos ustedes. Qué bueno que estén bien, qué bueno que el universo nos siga regalando salud. Qué bueno que sigamos todos chingón, ¿no? Dice Patricia Espíndola, yo también descansando en camita. Ay, qué En rico. camita, ay, qué rico. Sí, yo como que me quería quedar dormida, amigos, y ¿verdad? Que me Pero acuerdo dije, el programa, las comadres. Ah, se están esperando Sí, impacientas. estúpida. Ya por eso bajé en chinga. Ujú. Pero bueno, ¿qué programa tenemos hoy, hermano? Hoy vamos a hablar de un tema que casi no han tocado muchos, ¿ves? Todos quieren tocar tema de chichis, de conchas, de baguettes, Jota. Ok. Pero jamás han hablado de las asesinas serialas. Estúpida. Y esto es porque nos lo sugirieron, ¿verdad? Está... Sí, les voy a decir algo, bien honestamente, algo que platicaba ayer y no es porque no nos... Bueno, honestamente estos temas no me gusta abordarlos a mí en lo No, personal. no le gusta. Porque sí hay mucha oscuridad detrás y a veces hasta se me hace tonto el motivo, ¿no? Bueno, bien respetable para las personas que lo han, llegan a padecer, ¿no? a hacer, sí. Sí. Pero honestamente, ese lado oscuro de la energía, como que no me ha gustado bajar A ese a grado. conocerlo. Ajá, no me siento muy cómoda. Ujú. Aún así, no hay así como que tantas investigaciones así de muy sangrientas, pero sí hay cuestiones importantes, ¿no? Y analizando la situación, a veces son motivos muy Pues no muy, argumentos no muy válidos, pero como si llegan a afectar a la sociedad Así mexicana, o en general, ¿no? sí, no, incluso a las víctimas, ¿no? En este Sí, caso, sí, sí, ¿no? claro. A las familias de las víctimas, ¿no? Que Sí, 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 sí. es un dolor muy fuerte que no lo pueden superar, ¿no? Ujú, O sí, pero muy difícilmente, ujú. ¿no? Entonces, bueno, esperemos que no hayan esta vez niños por ahí y si hay, pues acompañados de un adulto para que le expliquen y no les haga... Y espero que el adulto no se quede dormido. Hágale. Dormido. No entiende, es necia. Pero bueno, ¿qué tema vamos a abordar, mi hermano? Entonces, vamos a hablar de este tema que nos sugirieron el viernes El pasado, viernesito, que viernes. fue de asesinos seriales, ¿no? Así es. Y como Elisa es una buena estudianta, hizo su tarea y la Jota, pues como todo, lo bajo de internet. Oye, pero Yo soy más práctico. el leer y el transcribir la Pero también la leí, nota, ¿por qué me tomas? Óyeme. sí está cañón, ¿eh? La nota roja. Bueno, como los de antes. Bueno, vamos a empezar que se llama Harold Shipman, conocido o mejor conocido como el Doctor Muerte. Cuéntanos, ¿por qué el doctor muerte, Jota? Es una historia, pues obvio que no de acá, ¿no? Es de otro lado. Pero bueno. Ok. Dice, nace en Nottingham, Inglaterra, en 1946. Ese es el segundo de 3 hermanos. Proviene de una familia trabajadora. Su padre casi no estaba en su casa
Y su madre antes trabajaba en fábricas. Pero ella tiene una importancia en esta historia. Veamos por qué. Es extremadamente protectora y extremadamente le da un valor al chavo, ¿no? Pues está endiosada con el hijo. Era el favorito de los tres. Él era un niño promedio estándar, o sea, un niño desmadrosillo, ¿no? Como todos. Pero gracias a la madre, que le decía siempre que era el mejor del mundo, el más grande, el más guapo, el más listo, le fue creando un sentimiento de superioridad muy alto, muy cabrón. Y entonces que lo acompañaría el resto de su vida. Como una tipo promesa. Le dio un super valor, ¿no? O sea, sí, pero exageró. Sí, claro. Bueno, cuando Harold tenía 16 años, la persona más importante era su madre. Claro. Pero esta ya estaba en esos tiempos enferma de cáncer de pulmón, resistiendo todo un año hasta que en 1963 pierde la vida. Algo que marcó la vida del señor es cuando él veía que el médico le inyectaba morfina a su madre, porque pues sus dolores eran muy fuertes, sí. Y entonces pues eso fue, veía a su madre sufrir, y como lo inyectaba, ahí fue como impactó ver cómo su madre fue poco a poco perdiendo la vida, ¿no? Bueno, este chico termina la secundaria y se apunta en medicina en la universidad, pero el examen lo reprueba. Entonces, celotas. Vamos a bailar la rola. Haku Uchiha está viendo el video. Saludos, mujer. Perdón. Es que los celotes, siempre. Hasta parece el güey que ya sabe que ya grabamos, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Continúa, entonces, banda. Vuelve a intentar el examen en la universidad y esta vez logra entrar. Aparentemente era un chico normal, pero notoriamente obsesionado con los fármacos, pues probaba de todo para ver qué efecto tenía cada uno de estos en su cuerpo. Ahí se hace adicto, ¿a qué creen, amigos? A la morfina. Sí, lo más fuerte. Sí, pues era el elemento que ayudaba a tranquilizar a su madre. O sea, él recordaba que era eso lo que le inyectaba, por eso lo mató. En 1970 termina su carrera de medicina y empieza a trabajar en una clínica cerca de Inglaterra. Todo parece normal hasta ahí, pero con el paso del tiempo los médicos y enfermeras empezaron a notar que empezaron a desaparecer fármacos. Harold empezó a tener un comportamiento, unas veces de enfado, otras veces de super alegría. O sea, sus bajones. Sí, estaban a lo loco, ¿no? Pero sustituyó esa, como no podía estar al alcance de la morfina en el hospital, tuvo que la suspendió, pero por otra la reemplazó, que era similar y que era más fácil tener acceso a ese medicamento. No dice. No. Y entonces se empiezan a dar cuenta los médicos y compañeros de él que empieza a faltar esa medicina. Entonces lo empiezan a espiar y se dan cuenta que él estaba desapareciendo, estaba robando los fármacos, lo cual el jefe de medicina pues lo puso en rehabilitación, como quiera pues no lo corrió. Pero qué buena onda, ¿no? Sí. Pero es ahí donde empieza a perder todo el control. Se supone que ya sale, que ya todo bonito, y encuentra trabajo nuevamente en una clínica, ahora cerca de Manchester.
Esta zona era una zona de personas mayormente ocupado y poblado por personas de la tercera edad, ya que en esta zona lo ocupaban para pasar su jubilación. Entonces ya entonces estando ahí se gana una muy buena fama. Ok. En 1992 se independiza de la clínica donde empezaron a observar que tenía una tasa de fallecimientos un poco elevada, y notaron que tenían él tenía ya un semblante muy sombrío, como de soledad, como de que algo no estaba bien. Y ahí en su consultorio es donde alcanzaría la muerte de sus pacientes, y sobre todo a mujeres que vivían solas y que no tenían algún familiar cerca o no tenían familia. No manches. Eran sus víctimas predilectas. Sí, primordial. Dicen cómo los mataban con sobredosis de morfina. Y no necesariamente tenían que estar enfermos. ¿Y cómo puede ser que no se daba cuenta la autoridad? Sí. Pues porque ahí había una burocracia muy por los suelos, como que no le tomaron mucha importancia. Bueno, el 24 de junio de 1998 realizó una visita domiciliaria de una de sus pacientes para privar obviamente de la vida, ¿no? La señora se llamaba Catherine Grant. Le aplicaría la sobredosis, pero no lo pillaron por eso, sino por haberla manipulado y para que quitara a su hija del testamento y le dejara todo a él. Él quedaba como heredero de sus cosas, la señora. La hija, asombrada, no podía entender lo que pasaba y fue a la policía a reclamar que por parte del doctor había una manipulación de herencia, ¿no? Dice, este doctor había sido investigado por gente novata, lo cual eso permitió que nadie notara nada. Así que creyeron que era un caso que no tenían sentido, pero realmente no tenían idea que era el asesino en ese momento más cabrón de esos tiempos, ¿no? Pero bueno, la hija desolada y no entendiendo qué estaba pasando, pidió a su abogado que se realizara la autopsia a su mamá, y ahí es cuando caen en cuenta de los altos índices que tenía el cuerpo de morfina, comparando con otras defunciones que coincidían. Claro. Harold fue detenido y tras la investigación dieron solamente con 15 muertes similares. Pero los compañeros de cuando prestó sus servicios a otras áreas, empezaron a indagar, investigar y sacar archivos de ambos lugares donde estuvo, y se dieron cuenta que fácil fueron 250 personas fallecidas por ese motivo. Por él. Y en el archivo ya de su consultorio de él privado fueron 500 personas y fracción a las cuales le causó la muerte. Manches. Este sujeto le dieron cadena perpetua, él negando los hechos y alegando que las personas ya estaban enfermas. A los 2 años de prisión, como ya se había enterado que ya no iba a salir, se logra quitar la vida. La esposa lo creyó siempre inocente, y cuando la policía lo interrogaba, siempre mostraba su gran arrogancia, que este sujeto no hacía esperar. Órale. Así es, está interesante, ¿eh? Sí, y realmente si ponemos a analizarnos este caso, pues realmente fue por la mamá que se le murió. No había otro motivo. Bueno, yo lo voy a hacer así de simple. Sí. Es a mí lo que me da a entender que fue por la mamá. Por la mamá mataba. Porque pues él estuvo en sus momentos pues más bajos para la señora, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber otra cosa, ¿no, Liz?
como esa, como, más allá de la arrogancia, yo siento que fue como que estaba peleado con la vida, porque la vida le quitó a su mamá. Lo que pasa es que la mamá de alguna forma exageró en repetirle que él era el más guapo, que nadie lo merecía, que nadie estaba a su altura. O sea, todo eso está bien, pero él como su mamá siempre le dio esa prioridad y no a sus otros hermanos, pues obvio que le pegó más a él, ¿no? Claro. Y en su consciente, pues él dijo, es que ya estaban enfermos y ya, ¿no? Sí, claro. Pero realmente, pues ahí pues yo creo que cuando fractura el consciente y se queda con eso y piensa Ya, que escapa. todos están enfermos, Sí, claro. ¿no? Y empieza a ayudarlos a él a pasar al otro mundo sin sufrimiento. Qué interesante. Así es. Bueno, por lo menos no hacía destripadillo. Ajá, sí. Por lo que diga, agarraste los más suavecitos. Sí. Vuelvo a lo mismo, la violencia y yo como que tenemos algo muy... Están peleadas. Pero bueno, no es tanto como esta historia que viene no es como tanto como un asesinato, pero me pareció interesante porque esto sí ya no es algo serial, esto ya es algo que traspasa. A ver. Pero bueno, ustedes díganos, ¿no? Ajá. Se llama Un ventrílocuo y su peculiar marioneta. No será como la de A ver, te escucho, yo te digo si es eso. En 1920, en el sur de los Estados Unidos, donde las marionetas estaban ganando una gran popularidad, había unos que tenía, como siempre, mayor popularidad. Claro. Vendiendo siempre los boletos a donde los se fueran a presentar. Ajá. Ellos... Permite. Alex Medel dice saludos. Saludos, Lee, ¿cómo estamos? Muchas gracias por vernos. Ventrículo. 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 Es que tienes ahí una ulcera. Ay, Y era que en la punta, imagínense si no. sí. Ay, qué horror. Bueno, vamos a decirte culo. Para más fácil. Ay. De nombre McCarthy. No era su monólogo y no era la función lo que los atraía. O lo que hacía que el público reaccionara, ¿no? Uh-huh. Realmente lo que hacía que los hipnotizara era el títere conocido como Edgar. Uh-huh. Los espectadores decían que este muñeco tenía algo que atrapaba. Uh-huh. No sabían si era la mirada, los gestos, la estatura, su piel, el pelo, el color de ojos, pero había algo en este títere que la gente volvía completamente loca. Y este no era el único caso, ya que en aquella época ya habían otras cosas similares en donde el títere era el protagonista de todo el show, ¿no? Uh-huh. Pero por motivo diferente es que Edgar era una marioneta especial. McCarthy era especialmente cariñoso con esta marioneta. No dejaba que nadie se acercara a ella. Como su pequeño tesoro tal, era su devoción por su marioneta, que ni siquiera sus trabajadores los dejaba acercarse a ella ni para moverlo de un lugar a otro. Y es que Edgar se le describía de una apariencia real y con tamaño de un niño de 10 años, ya que los títeres de ese tiempo eran 2 veces más pequeños que Edgar y la textura de su piel, manos y pelo se veían plásticos, no como Edgar. Lo cual la gente creía que Edgar era un niño de verdad, ya que cuando él hablaba, McCarthy no movía la boca. Mucha gente creyó que se trataba de brujería. A él le convino, ya que era solicitado y empezó como que la feria del terror, ¿no? ¿Por qué? Porque después de un tiempo, ya que se hizo muy popular,
Edgar empezó a contar cosas de terror muy oscuras que asustaban al público. Empezó a provocar que su mismo público saliera al exterior. Y esto no fue lo peor, ya que después prohibirían la entrada a los niños, pues las historias de Edgar trataban los temas del infierno, los demonios, la otra vida, el espíritu. Lo curioso que McCarthy era una persona fría y siempre iba con su muñeco. Este era transportado en un cofre cerrado con candado que solo McCarthy tenía la llave. Los trabajadores denunciaron que se oía en su interior ruido como si alguien se moviera dentro, risas, llanto y todo tipo de ruidos extraños. Y llegó un día donde salieron a escenario, pero rápidamente se dio cuenta de que algo no estaba bien. ¿Quién? El público. Cuando salen a escenario, el público nota algo raro en el señor, en McCarthy. Okay. Se veía preocupado, alterado, no estaba concentrado. En cambio, Edgar lucía radiante como siempre. Como una Fox cuando se va a echar un chacal. Exacto. Incluso se veía más frío que de costumbre. Cuando acabó el show, la gente se marchó y McCarthy entró a su camerino con su muñeco y pidió no ser molestado en el transcurso que él estuviera dentro, que era algo raro, porque nunca había pedido algo así. Bueno, la gente se lo tomó bien y lo dejó completamente solo. Pasó tiempo y los trabajadores comenzaron a preguntarse si estaba bien, ¿no? Porque ya era mucho tiempo de que ya estaba adentro, solo. Además, no percibieron ningún ruido, lo que se les hizo más sospechoso. Y se decidieron a hablarle a la policía. Al llegar al lugar, descubrirían el cuerpo de McCarthy ya sin vida en el suelo, con el cuello totalmente retorcido, ya que era totalmente imposible que él se haya provocado esas heridas. Sí, no manches. E incluso nadie entraría a hacerlo, ya que las entradas y salidas del camerino estaban vigiladas. Entonces la policía fijó su vista en el maletín donde transportaban a Edgar, porque estaba abierto. Y lo curioso es que las manos del muñeco estaban manchadas de sangre. La policía, extrañada, decidió mandar a analizar al muñeco, y aquí es cuando se descubre toda la verdad. Esa impresión que daba Edgar, ese realismo de que la gente le transmitía, era porque no era un muñeco, era un niño de carne y hueso. Según cuenta la leyenda, Edgar era el hijo de McCarthy, quien falleció teniendo 10 años. Su padre, al no poderse deshacer de él, lo conservó de tal manera que siempre pudiera acompañarle a donde éste fuera. Y ya del caso, a partir que dieron ese veredicto, ya no se supo nada. ¡Qué miedo! Sí. Tanto miedo que mira, ya salieron todos. Sí, Jota. Sí, Jotas, ¿cómo ¡Qué ves? miedas! Sí. ¡Qué miedas! Sí. Sí, Jotas. Esa es la historia del muñeco. Más allá que fuera de cereales. No, sí, sí, realmente se me hizo un caso importante, porque pues ya no es Ah, sí. no fue algo, sino ya aquí ya fue algo Sí, ya. normal, paranormal, no sé. Algo más oscuro. Ajá. Sí, sí te creo. Porque el muñeco, y viene a mi mente, yo creo que de este caso han de haber sacado del titiritero, y hay otras películas de... Sí. ¿No? El títere. Entonces sí, o sea,
de repente que te das cuenta que sí era un niño de verdad. Y hay fotos, se la pueden buscar ahí como ahorita les digo como qué, y van a ver, pues el ventrículo y su peculiar marioneta. Así se llama. Y sí, se ve la foto y honestamente el niño sí se ve como que muy oscuro. Sí. No, pues era un niño, güey. Sí. O sea, por eso no digo el pues título. Sí, la película va sobre eso, que en verdad él sí era, haz de cuenta que sí era marioneta, pero había una, que ella quiso hacer, en la película segunda ella quiso hacer la marioneta perfecta. Y se raptó a un niño que le hizo burla al muñeco, al títere, porque dice que o sea, se llamaba era una viejita ya grande, que era titiritera, y en un poblado pues daba su show, su espectáculo, y trata precisamente de eso, de que el niño ya ves que generalmente los niños que son de padres con poder adquisitivo son muy arrogantes, son muy burlones, como el papá, ¿no? Y entonces la marioneta dice, no, tú no eres un niño de verdad. Y la señora como que y lo voltea a ver así, hace cuenta que está platicando con su marioneta. Dice, yo veo cómo yo veo cómo está moviendo usted la boca por el muñeco. Y el muñeco así se le queda viendo, güey. Entonces, pues la señora lo rapta y le saca todos los órganos. Sí. No, eso está algo muy pero va más o menos de eso. Pues sí, amigos, aquí sí fue algo y lo pueden ver, o sea, este caso fue real, es lo que me llamó la atención. También hay otros casos de personas que se hacen como su Barbie, como un personaje que ellos quieren, pero pues sí se dan en toda la torre, ¿no? Sí, se deforman, pero sin embargo, si ellos se sienten bien con eso, qué chido. Muy respetable. No, y sobre todo si no hacen mal, pues está bien. Sí, claro. Pero bueno, vamos con otro que se llama el médico asesino de Monterrey. Esto pues es de aquí de la ciudad de Mexican. No, de Monterrey. Pero y fue muy sonado y es un caso muy conocido porque fue el que este tipo inspiró al personaje de Hannibal Lecter en El silencio de los inocentes, me parece que se llama la película. Película. Pero bueno, vamos a ver cómo empieza todo este embrollo, ¿no? Alfredo Valli, médico de nombre Alfredo Valli, conocido lo dio a conocer a la prensa como los apodos del hombre lobo de Nuevo León, el médico asesino, el monstruo de Talleres y el vampiro Valli. Bueno, en 1959 un crimen conmociona en la ciudad de Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, en México. El 8 de octubre de 1959, en un consultorio médico ubicado en calle Artículo 123 de la colonia Talleres, según diarios de la época, allí atendía a Alfredo Valli Treviño, un joven médico entonces de 28 años, quien ese día recibió la visita de Jesús Castillo Rangel, estudiante de medicina apenas de 20 años. Ese día, el estudiante de medicina sostuvo un encuentro con su amante. Según esto se ha creído que era su amante. Vayan ustedes a saber bien el chisme. Bueno, el amante de Valli, joven bien parecido, de finos modales, como yo. Ándale, algo así. Rubia, preciosos. Claro, cuerpo escultural, tallado por los mismísimos. Uña larga. Sí. Fíjate, toda una uña larga. Quieta mujer. Bueno, entonces se dice que este joven amenazó al doctor que le diría a todo el mundo sobre su relación
ya que minutos antes sostuvieran una pelea, lo cual al doctor asesino no le pareció. Ay, tú, amarillita como mi peluca, Jota. Claro. Ay. Pues tenía una buena reputación Ujú. y no permitiría que nadie la manchara. Así que el doctor, lleno de ira, somete a su amante. Ah, Cristo, como a mí. Así, Ay, con esposas y todo. aplicándole la inyección de pentotal sódico. ¿Qué es eso? ¿Saben que para qué sirve este medicamento, el pentatotal médico? Sódico. Sódico. La usan comúnmente, su efecto es que la inyectan y en automático te anestesia el cuerpo y te evita que sientas dolor. ¿Cuánta sabiduría? Uh-huh. Y de hecho leí en el artículo que el policía, vayan ustedes a saber de dónde o de qué lugar, porque de México no creo, la utilizan para, no sé si han escuchado hablar en las películas que la inyección para que digan la verdad. Uh-huh. Es algo así porque a menor dosis lo que provoca es que te vuelvas como somnoliento, como retraído. Entonces eso hace que empieces a hablar, pero estás viajando, ¿no? ¡Oh! Sí, sabía que me iban a preguntar, Jota. Claro. Y entonces le inyecta y con un bisturí le cortó la garganta. Cuando terminó de desangrarse, lo descuartizó ya en cachitos. Lo mete en una caja de cartón. Esta misma caja la coloca en la cajuela de su auto y se dirige a un terreno baldío en una zona conocida como Rancho La Noria, en el municipio de Guadalupe, enterrando ahí la caja con los restos de su víctima. Días después, hallan la caja los policías y es utilizada como prueba para detener al doctor, al doctor muerte. ¿Tú? Ya dije muerte ya. Ya. Bueno, ya en las declaraciones, el joven médico no niega los cargos de lo cual se le está acusando. Todo lo contrario, se siente orgulloso al haber desmembrado el cuerpo de Jesús Castillo sin necesidad de cortar un hueso. Para él eran los cortes perfectos. Como cuando pides tu carne, ¿no? Ajá. Corte perfecto, por favor. Ándale, algo así. Ay, qué asco. Bueno, por este crimen fue condenado a pena de muerte, siendo el último mexicano que recibe esta sentencia aquí en México. Ah, sí. Porque abolieron la pena de muerte. Sí. Pero bueno, involucrándolo con una serie de asesinatos de jóvenes que habían aparecido muertos en las carreteras de ese estado, pero nunca se le pudieron comprobar. Yo creo que ahí ya le estaban cargando como que muertito, sí, ya para salvar a otros rufianes. Sí, yo creo que ya le cargaron, pero bueno. Yo también creo, yo pienso lo mismo. Ya en la prisión se llama así, ya en la prisión de Topo Chico de Nuevo León. Ah, sí, se llama. Conoció a un reportero estadounidense en 1963. Aquel joven periodista era Thomas Harris, quien 25 años después escribiría la exitosa novela El silencio de los inocentes, dando de vida al personaje Hannibal Lecter. Está creado en este personaje. Está inspirado en lo que pasó acá en México. Pero vean por qué. Bueno, Harris, al celebrar sus 25 años, comentó que el asesino Dr. Salazar, porque no sabía realmente su nombre y se quedó como Salazar, detonó su imagen para la creación de Hannibal Lecter. En 1963 viajó a Monterrey para entrevistar a un triple asesino estadounidense, pues quitó la vida a 3 hermanos, Hilda, Marta y Manuel Pérez Villagómez. Esta persona condenada a muerte había intentado escapar. Disparando a los guardias lo hirieron de gravedad
y Vali Treviño, quien se desempeñaba como doctor en prisión, había salvado la vida de Simons. Ay, tú. Porque se llama Simons. Sí, es ahí, Simons. ¿No? Bueno, entonces por eso. Simon, ahí la otra. Nombre propio. Ay. Bueno, Harris afirmó que había cierta elegancia en aquel médico. Parecería que provenía de una familia de buena posición. El periodista quedó atento en una conversación con el médico que ignoraba él que era un asesino. Dice un fragmento de la conversación. Dice, señor Harris, ¿cómo se sintió cuando miró a Simon? ¿Lleva usted lentes de sol? Consigo, señor Harris. Él le contesta sí. Vale le responde, podría ser que cuando lo entreviste no se los ponga. Le dice Harris, ¿por qué? Y entonces el doctor asesino le contesta. Ay, bueno, el doctor Vale le contesta, porque podría ver su reflejo en los suyos. Dígame, ¿piensa usted que Simon era maltratado por otros niños durante el recreo debido a su estado físico? Su defecto físico es que tenía labio leporino. Ok. Entonces Harry le dice, probablemente eso es común. Y Vale le dice, si es común, ¿vio usted foto de las víctimas, las dos jovencitas y el hermano? Y le dice él, sí. Entonces Vale le dice, ¿diría usted que eran chicos atractivos? Entonces Harry ahí como que agarra el pedo y le dijo, sí lo eran. Pero no está diciendo que ellos lo provocaron, ¿no? Sí. Entonces Vale le dice, no, por supuesto. Pero las aflicciones infantiles hacen que las aflicciones posteriores sean recreadas fácilmente. Entonces él se quedó súper encantado en este fragmento. A la hora de crear la escena muy famosa que habla el Aníbal con el doctor, creo, es por este fragmento de plática que él recuerda y se queda enganchado. Bueno, entonces ya con que andaban picados en la plática, cuando llega el director de ese cerezo y golpea la puerta donde estaban reunidos, Harris agradeció a Vale y lo invitó a tomar una copa o almorzar con él si viajaba alguna vez a Texas. Él le dijo, gracias señor Harris, ciertamente lo haré cuando vuelva a viajar. Rato después Harris le pregunta al director cuánto tiempo lleva trabajando el doctor ahí. Y él responde, hombre, ¿no sabes que que el doctor es un asesino? Él nunca dejará este lugar, está loco. Contándole ya la historia, lo que había sucedido y por qué se le... No estaba ahí. Así es. Entonces cuando contactó, porque realmente él se quedó como que con esa espinita siempre, porque nunca supo quién era en realidad, supo que es un asesino, pero jamás le dijeron el nombre del médico y esto. Entonces como se queda con la espina, contacta a un reportero de aquí de México para que le cuente qué pasó con él, ¿no? Bueno, y esta información le dice, Vale Treviño pasó 20 años de prisión, luego que su abogada lograra que le conmutaran la pena de muerte, saliendo de la prisión entre 1980 y 1981, dando los últimos años de su vida atendiendo a gente pobre y gratis, en un modesto consultorio médico en la ciudad de Monterrey. Cuando se sabe la historia de este médico, llegan varios medios y él se niega a dar entrevistas de lo sucedido en el pasado, pues dijo que no quería revivir sus fantasmas del pasado. El doctor, tiempo después, ya en silla de ruedas, seguía trabajando diciendo, ahora cuido ancianos como yo.
yo ya pagué lo que tenía que pagar. Ujú. Ahora solo espero el castigo divino. Y con esta historia, amigos, Sí. terminamos este bloque de Ay, estuvo muy, historias muy buena esa, me de gustó mucho. terror. Sí, me gustó mucho esa. Sí, o sea, Sí, porque al final le pagó la condena de los años, 20, 30, no se justifica. claro, Pero recuerden que mucha gente es joven y comete errores. Algunos cometemos errores, pues no tan graves, ¿no? No afectando la vida de terceros. claro. Pero hay gente que, pues, Sí, es difícil, sí, sí, ¿no? Es difícil dar la vuelta Sí, de su vida, del libro de su vida. así Y en este caso me gustó mucho. Sí, de hecho yo quise presentar, pasar un poquito ese tipo de asesinos y pasar un poquito desapercibido ya La parte sanguinaria. Sí, la verdad eso como que hasta me da un poco de vértigo, si les soy muy honesta, pero creando siempre la historia. Más que nada estas historias que he contado son reales, ¿no? Ujú. El del chico de Inglaterra, el doctor, fue real. Ahora, El muñeco ujú, fue real. Y esto del doctor Bali propio de acá también fue. de México fue real. Y más cuando cumplió este señor los 25 años que se destapó en quién había se había Atendida a todas las inspirado. víctimas. Ajá. Entonces, pues obvio que sale este doctor a la luz y se vuelve pues el ojo de Sí, sí, muchos, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, él no, durante ese tiempo él no quiso decir hacia qué personaje. Cuando el doctor muere, es cuando, creo Se que en sabe el todo. 2006, 2008, algo así, es cuando él dice, pues fue, ya siente él que no le faltaría el respeto, pues ya no estaba en en este plano, lo cual hace importante su historia este médico, ¿no? Ujú. ¿Algo más que tengas que decir, amigo? Pues hoy no hablé nada, Jotas, pero estuvo muy entretenida, la verdad es que sí me gustó y espero pues una segunda parte, ¿no? Estaría bien. No de asesinos, sino de historias así tipo donde pague, no sé, algo, ¿no? ¿No te Sí. gustaría? Sí, o sea, sí, es lo que me gustó también, que este señor lo dijo textualmente, no quiero tocar mi pasado porque no quiero otra vez alborotar mis demonios. Ujú. Y entonces yo creo que también hay que reconocerle ese esfuerzo. Ajá, no cualquiera se contiene, ¿no? En algo así. No, pues sí. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Gracias por visitar el canal. La verdad, les agradecemos mucho. Ya saben, visiten el canal de YouTube. Está arriba la liga de ustedes. Por favor, estamos igual como Liz y John Mayer. El recalentado. ¿Qué tal? Bueno, Así es. y bueno, nos pasamos a despedir. Mi nombre es John Mayer. Yo soy Liz Mayer. Y esto fue El recalentado. Buenas noches. Serial. Sería de asesinos seriales, Jotas. Serials. Sale. Trigueña, rubia y morena. Bye, Jotas. Peace.